A Lucía Medina le dijeron que en esa casa los platos brillaban, pero las sonrisas no. Llegó un lunes de lluvia a la urbanización de ladrillo rojo, en los cerros orientales de Bogotá, con un delantal nuevo en la bolsa y una promesa vieja en el pecho. Hacer bien su trabajo y no volverse piedra cuando lo humano doliera. La recibió Carmen, la cocinera de siempre, con el mismo saludo que usan quienes han visto demasiado. «Pásate, mija. Hoy la patrona amaneció con filo». No fue necesario preguntar quién era la patrona. Desde el segundo piso bajaban frases tajadas como cuchillo. «Ya basta. Quédate ahí. No llores». Lucía detuvo el paso. El llanto que respondía no era capricho. Tenía el temblor grave del miedo. «Es Amalia», susurró Carmen. 7 años. Síndrome de Down. Su papá viaja mucho. La señora Renata, ya la irás conociendo. Renata apareció en el descanso de la escalera como una fotografía cuidada. Cabello perfecto, vestido claro, gesto impecable. Al ver a Lucía, moduló una sonrisa que no llegó a los ojos. «Tú debes ser la nueva. La niña está alterada, necesita aprender límites. Empieza por las habitaciones. Yo salgo». Se acomodó la cartera y se fue con el golpe educado de una puerta cara. El silencio que quedó no fue paz, fue una pausa contenida. Lucía subió despacio. Tocó la puerta del cuarto infantil y dijo su nombre como quien ofrece abrigo. «Soy Lucía. ¿Puedo entrar?» El sol apenas se colaba por la persiana. En el suelo, abrazada a sus rodillas, estaba Amalia. Cabello castaño, las mejillas mojadas, la mirada inflamada de tanto no. No respondió. Lucía no insistió con preguntas. Dejó el delantal en una silla, se sentó a su altura y sacó de su bolso un manojo de cintas de colores. «A mí a veces me duele la panza cuando estoy triste», dijo. «Me ayuda a mirar colores». «¿Quieres probar?» La niña levantó la vista, desconfiada y curiosa. Lucía separó las cintas. Azul, rojo, amarillo, verde. Azul como el cielo cuando no llueve. Rojo como una manzana. Amarillo como un pollito. Verde como los prados del parque. Amalia señaló con el dedo. Apenas, la amarilla. «¿Te gusta esta?» La niña asintió. Lucía la dejó en sus manos. El llanto bajó de volumen, como si alguien hubiera cerrado una llave. «¿Comiste?», preguntó Lucía, sin dramatizar. Amalia negó. Era mediodía. Bajaron a la cocina. Carmen ya tenía agua caliente y una ternura práctica que no pedía permiso. Entre las tres prepararon huevos revueltos con tomate y una arepa pequeña. Amalia, sentada en la banca alta, contaba en voz baja los bocados, como si cada uno fuera un peldaño hacia otro lugar. Lucía observó detalles: la pijama aún puesta, los juguetes apilados sin criterio, una sillita con un tornillo flojo, la ventana del patio que no cerraba bien. Las casas hablan cuando nadie las escucha. «En esta mesa no se suele hablar», murmuró Carmen. «Con usted ojalá cambie eso». Después del almuerzo, Amalia quiso enseñarle sus libros. Eran de figuras grandes, bordes gastados, páginas con manchas de témpera. «Colores», dijo la niña, y enumeró 3 con precisión. Lucía aplaudió sin exagerar. Con niños, lo sabía por experiencia, los aplausos falsos hacen ruido y nada más. Los verdaderos construyen suelo. A media tarde, el timbre del garaje anunció el regreso de Renata por un momento. Entró como quien inspecciona un museo. Vio a Amalia riendo con un juego de clasificación, carritos rojos en un bote, azules en otro, y frunció el ceño. «Muy lindo, pero recuerda, Lucía, aquí hay horarios. Si la niña come fuera de su hora o se altera con juegos, después no duerme. Y yo necesito orden». «Lo que necesita es compañía», pensó Lucía, pero guardó silencio. A veces, para proteger, hay que elegir bien la batalla. Al anochecer, Esteban Herrera cruzó la puerta con el cansancio de los aeropuertos en el traje. No era un millonario de titulares. Era un gerente que había convertido el tiempo en Excel y cifra. Saludó con afecto distraído a su hija desde la sala. Amalia corrió a abrazarlo y él se dejó tomar el cuello con una ternura tímida, urgente y breve. Renata lo recibió con un beso medido y un reporte. «La niña tuvo berrinches, pero ya está controlada. La nueva se adapta». Esteban miró a Lucía de reojo,
agradecido y ausente. Lucía, que no tenía razones para juzgarlo ni para absolverlo, solo pensó en lo injusto que es el mundo con quienes necesitan más con menos. Antes de irse, pasó por el cuarto de Amalia. La encontró dormida, apretando la cinta amarilla. Esa noche, en el cuarto pequeño que le habían asignado, Lucía escribió en una libreta barata lo que haría al día siguiente: arreglar la sillita, cambiar la hora del juego para que nadie lo notara, introducir un ritual de colores antes de comer. No era magia, se dijo mirando la cinta amarilla que había guardado como repuesto. Era atención, que a veces parece milagro cuando ha faltado demasiado tiempo. Los días siguientes se parecieron entre sí, pero no eran iguales. Lucía entendió pronto que en esa casa las reglas no estaban hechas para Amalia. Estaban hechas para la impaciencia de los adultos. Renata llevaba una contabilidad rígida de horarios: desayuno a las 8, almuerzo a la 1, silencio de 2 a 4, que le daba una sensación de control. Cuando algo salía del renglón, el rictus en su boca se tensaba. La niña es dulcera, decía si pedía una galleta a media mañana. La niña es torpe, si un juguete caía al piso. La niña es difícil, si se atrevía a reír fuerte. Lucía cambió el enfoque sin pedir permiso. Introdujo rutinas que parecían obedecer la misma arquitectura de la casa, pero que abrían ventanas. El ritual de colores, antes de comer. La canción del cepillo, para el baño. Los juegos de clasificación convertidos en aprendizaje. Rojos al tarro rojo, azules al azul, y de paso contaban: 1, 2, 3. A las 2 de la tarde, cuando tocaba silencio, inventó una siesta con cuentos susurrados, porque el silencio impuesto suena a castigo, y el susurro compartido enseña a descansar. Amalia respondió como responden los niños cuando alguien los mira de verdad, floreciendo a su ritmo. Aprendió a ponerse los zapatos sola. Empezó a decir su nombre completo. Señalaba emociones con precisión increíble. Cara triste, ojos enojados, boca buena. Lucía se sorprendía de su intuición para leer gestos. Donde otros veían limitaciones, ella veía un radar delicadísimo. Tiene inteligencia de las que no caben en pruebas, escribió en su libreta. Y subrayó: la magia, si existe, es notar. Renata observaba con una mezcla difícil entre celos y desconfianza. Un mediodía, al ver a Amalia ayudar a poner la mesa, soltó una risa corta. ¿Vas a convertirla en chef? Lucía respondió amable: voy a convertir esto en un juego para que comer sea menos pelea. Renata chasqueó la lengua. La niña necesita disciplina, no juegos. Los juegos son disciplina con alegría, pensó Lucía. No lo dijo. Esteban aparecía y desaparecía con la agenda. Cuando estaba, preguntaba con genuino interés y salida rápida: ¿cómo va todo? Renata atinaba la respuesta conveniente. Mejor. La niña se está portando más dócil. Dócil, no feliz. La palabra hizo ruido en la cabeza de Lucía. Una tarde, mientras ordenaban bloques, Amalia señaló su brazo. La piel mostraba una marca pálida, como la sombra reciente de unos dedos apretados. ¿Te duele? La niña dijo bajito. Renata, fuerte. No había dramatismo, había registro. Lucía tragó saliva. Se prometió no precipitarse. No tenía pruebas ni aliados. Solo tenía paciencia, una libreta y el radar de Amalia. Empezó a guardar los dibujos de la niña en una carpeta. En uno, Renata aparecía como una figura alta de cabello lacio, con una X sobre la boca. En otro, Esteban era un hombre largo que miraba un avión. En casi todos, ella misma aparecía con una cinta amarilla en la mano. Lucía no interpretó como psicóloga, no lo era, pero entendió lo suficiente. Para Amalia, el mundo tenía peligros, ausencias y un refugio. Aquella semana, un detalle mínimo cambió la dirección de los días. Lucía reparó la sillita con el tornillo flojo y la dejó firme. Amalia festejó el gesto con un «bravo», que sonó a orgullo. Renata, al sentarse, comentó sin mirarla: «Por fin alguien hace algo útil». A Lucía le ardieron los oídos, pero no respondió. Las heridas de Renata eran evidentes en su dureza. Reconocerlas no significaba tolerar el daño.
Una noche, de regreso de un viaje corto, Esteban subió al cuarto de su hija y la encontró despierta, con el dibujo del avión pegado a la pared. «¿Eso es mío?», preguntó con ternura sincera. «Tuyo», dijo Amalia tocando el avión con la punta del dedo. Esteban sonrió con su hija en brazos, y por primera vez en mucho tiempo, apagó el celular. Lucía, desde la puerta, volvió a subrayar en la libreta. Donde se apaga un teléfono, empieza una familia. Al día siguiente, Renata decidió que Amalia debía aprender a comportarse a su manera. Cerró la puerta del cuarto con llave, para que se calme. Después de un tropiezo tonto, Lucía escuchó el llanto contenido otra vez, ese llanto que conocía de otras casas y otros mundos. Buscó la llave por instinto. La encontró en el borde de la consola del pasillo y la guardó sin ruido. Abrió despacio, se agachó y usó la cinta amarilla como una cuerda de rescate. «Azul, rojo, amarillo», susurró. El llanto bajó. A veces, salvar el día es solo nombrar lo que está ahí. Esa noche, Lucía escribió más largo de lo habitual. No sé cuánto aguanta una niña que aprende a callar lo que le hacen. No sé cuánto aguanta un hombre que confunde proveer con cuidar. No sé cuánto aguanta una mujer que convirtió su propia herida en látigo. Sí sé una sola cosa. Si me quedo, algo va a cambiar. Si me callo, todo seguirá igual. Cerró la libreta y se prometió aprender a esperar sin quedarse inmóvil. Hay esperas que son acción, aunque nadie lo note. El viernes amaneció con olor a café y amenaza. Renata caminaba de un lado a otro con una inquietud que la traicionaba. Carmen lo notó. Lucía también. Amalia, como siempre, fue quien lo dijo sin palabras. Se metió el pulgar en la boca, gesto que había dejado hacía meses, y miró a todos con ojos alerta. Algo iba a pasar. Esteban anunció que trabajaría desde casa. «Quiero verla», dijo señalando a su hija. «Y quiero verla sin afanes». Renata sonrió con una mueca y respondió: «Excelente día para probar límites». La oración se clavó como una tachuela en el aire. Durante la mañana, Amalia jugó con bloques en la sala, mientras Esteban respondía correos en la oficina del primer piso. Lucía transformó el orden en juego, como siempre, y la casa respiró un poco. Renata, desde la cocina, observaba y anotaba mentalmente cada risa, cada gesto que desmentía su relato de niña difícil. A media mañana desapareció por el pasillo. Volvió con una caja pequeña. Olía a plan. El accidente ocurrió después del almuerzo. Esteban buscó su tarjeta de acceso a la empresa, esas piezas plásticas que abren puertas, y no la encontró. Vació el maletín, revisó el abrigo, el escritorio. Renata, solícita, se sumó a la búsqueda. «Aquí nunca se pierde nada», dijo mirando a Lucía. «Salvo cuando alguien no conoce la casa». La insinuación flotó en el ambiente. Lucía respiró hondo. No iba a defenderse de una acusación que no estaba hecha, pero la sintió llegar. Amalia apareció con un dibujo. Un rectángulo verde debajo de un florero, la figura de la madrastra con una sonrisa triangular, un ojito pequeño entrecerrado. «Tarjeta», dijo señalando el rectángulo. Esteban, distraído en su apuro, no vio el mensaje. Renata sí. «Qué lindo, cariño. Después me lo enseñas». Cortó, y guardó el papel en la repisa alta. Minutos más tarde, Renata encontró la tarjeta en el cesto de la ropa sucia del cuarto de servicio. Aquí estaba. La sostuvo con el índice y el pulgar, como si quemara. No dijo «ladrona». No hizo falta. Lucía sintió la mirada de Esteban como una ventana que se cierra por dentro. «No sé cómo llegó ahí», empezó. «No empecemos», pidió él cansado. «Estoy tarde». No era un veredicto, era una rendija que Renata supo aprovechar. Por la tarde, frente a Esteban, Renata hizo el movimiento preciso de quien sabe poner palabras donde duele. La niña se está volviendo demasiado dependiente de Lucía. Y ahora esto de la tarjeta. No me siento tranquila con alguien que entra a nuestros espacios personales. Esteban no acusó, sugirió distancia. «Lucía, concéntrate estos días en las áreas comunes. Deja nuestras habitaciones a Carmen». La frase fue formal. El mensaje, claro. Te estamos arrinconando. Esa noche, Amalia llevó a Lucía hasta la ventana y le puso en la mano la cinta amarilla. «Magia», dijo la niña. Lucía no lloró,
pero sintió el nudo. La magia la haces tú, pensó, y no lo dijo. Guardó la cinta en el bolsillo y la tarjeta mental de ese día en su libreta. Dibujo guardado, florero del pasillo, rectángulo verde. El sábado amaneció con otro percance. Renata juró que le faltaba una pulsera. No hizo escena. Su teatro era más fino. No quiero buscar culpables, Esteban, dijo. Solo quiero que esta casa recupere la confianza. Esteban, entre vergüenza y pereza moral, propuso lo fácil. Tomémonos un tiempo. Lucía, puedes tomar la semana próxima para atender asuntos tuyos. Aquí arreglamos internamente. El eufemismo, asuntos tuyos, fue una salida por la puerta trasera. Lucía respondió con dignidad sencilla. Entiendo. Empacó sus cosas sin hacer ruido. Amalia la siguió como una sombra. En la puerta de servicio, Lucía se agachó y la miró de frente. Si te asustas, respira con la cinta, dijo tocándole el bolsillo del vestido. Y dibuja. Dibuja todo. No fue un plan judicial. Fue una cuerda de papel. Carmen la abrazó en silencio. Esto no va a quedar así, murmuró. Lucía negó con la cabeza. No pelees por mí. Cuida a la niña. Caminó hasta la portería bajo un cielo que parecía no decidirse entre llovizna y sol. En el bolsillo llevaba la cinta amarilla, la libreta con fechas y un teléfono anotado hacía años, guardado sin saber por qué. El de una enfermera del hospital donde trabajó de joven. Nadie deja de ser lo que aprendió cuando sostuvo la primera vida frágil. Esa tarde, Esteban creyó haber hecho lo correcto. Bajar la tensión. La casa, sin embargo, quedó pesada como una habitación mal ventilada. Renata anduvo liviana. Amalia no. El pulgar volvió a la boca. Los dibujos se volvieron grises. La tarjeta estaba, sí, pero el daño también. El beneficio de la duda se había mudado de habitación. Y el silencio, otra vez, hacía ruido. Esa noche, antes de dormir, Esteban volvió a pasar por el pasillo del florero. No sabía por qué, pero el dibujo que faltaba le picaba como culpa. No lo encontró. Tampoco el descanso. En otra parte de la ciudad, Lucía repasó mentalmente cada gesto del día y entendió que, aunque la hubieran movido de lugar, seguía dentro de la historia. A veces cuidar es primero, sostener el hilo que otros sueltan. Cuando las cosas van torcidas, a veces basta un gesto mínimo para enderezar el rumbo. Ocurrió el lunes, en el momento menos solemne. Esteban, apurado, le dio un golpe sin querer al florero largo del pasillo y lo movió un par de centímetros. Cayó una pelucita de papel por la rendija. La recogió con costumbre de ejecutivo que ordena lo que se ve. Era el dibujo de Amalia, el rectángulo verde debajo del florero, la sonrisa triangular de Renata, el ojo entrecerrado. Una incomodidad caliente se le instaló en el estómago. Esteban no era ingenuo. Sabía leer balances y también comportamientos. Miró el florero, miró el dibujo, miró el piso. Agachó el cuerpo grande y pasó la mano por debajo. Su tarjeta vieja, la perdida el viernes, estaba pegada con cinta al zócalo. No en el cesto de la ropa sucia, no donde cualquiera la habría tirado. Ahí, oculta. La cabeza le hizo un ruido sordo, como de avión al frenar. No pensó en teorías grandes, pensó en cosas simples. ¿Quién se agacha para pegar una tarjeta al zócalo? ¿Quién guarda un dibujo que delata? ¿Quién llama dócil a una niña cuando quiere decir invisible? Caminó hasta la cocina. Renata estaba preparando una ensalada con movimientos de revista. ¿Viste este dibujo?, preguntó. ¡Qué lindura!, respondió automática. Lo hizo el sábado. ¿Por qué estaba escondido detrás del florero? Renata tardó una fracción de más en inventar. A veces la verdad se delata por demora. No dijo nada. Salió con el dibujo doblado en el bolsillo y manejó hasta el centro sin ver realmente la calle. Buscó el kiosco de comidas donde Carmen le había dicho, el sábado, que Lucía solía ayudar cuando no tenía empleo. La encontró sirviendo una sopa espesa y barata, con el mismo cuidado con el que en su casa acomodaba los cubiertos. «Lucía», dijo, y la voz le salió más suave de lo esperado. Ella se sobresaltó, firme. «Señor Esteban». No hubo reproches largos. Esteban puso el dibujo en la mesa de plástico. «Mi hija quiso hablarme. Yo no escuché».
Lo dijo en presente porque la culpa, cuando se la nombra, también es ahora. Lucía suspiró con un alivio que no era triunfo. Amalia tiene un radar. Lo usa cuando alguien la deja. Esteban contó lo de la tarjeta pegada al zócalo. Ella asintió con una mezcla de tristeza y confirmación. Necesitaba que usted lo viera con sus ojos. Pidió perdón sin discursos. De esos perdones que no reparan lo hecho, pero abren la puerta a hacer lo que falta. No lo supe, dijo Esteban. No lo quise ver. Lucía no alivianó su carga. Solo le dio dirección. Vea. Y quédese. Hubo entonces un giro que nadie esperaba. Ni siquiera Lucía. Esteban, mientras escuchaba, recordó el nombre que ella había escrito en la libreta de ingreso cuando llegó a la casa. Lucía Medina. Lo había leído al vuelo. Lo retenía sin saber por qué resonaba. ¿Trabajaste alguna vez en el Hospital San Gabriel?, preguntó. Lucía parpadeó, sorprendida. Sí, hace años, en neonatos. ¿Por? Esteban tragó saliva. Mi esposa, Isabel, murió en ese hospital cuando nació Amalia. Hubo una enfermera que se quedó con la bebé en mis 5 minutos, que fueron horas. Le cantó con una cinta amarilla en la mano. Nunca la olvidé. Lucía bajó la mirada y sonrió con pudor. Fui yo. El mundo, de pronto, se condensó en una línea recta que unía 2 momentos. Una recién nacida sostenida contra un pecho y una niña de 7 años, señalando un rectángulo verde. Esteban se sostuvo del borde de la mesa. Nunca te di las gracias. No hacía falta, dijo ella, y se le quebró un poquito la voz. Lucía sacó de su bolso un sobre gastado. Esto estuvo guardado años en mi cajón. Me lo dio una colega de Isabel. Para cuando Esteban esté listo, dijo. Yo no sabía cuándo era listo, y para ser honesta, no sabía si debía dárselo. Hoy creo que sí. Esteban abrió el sobre con manos que temblaban por dentro. Era una carta breve, escrita con trazos firmes. Si un día sientes que la vida se te volvió números, mírala a ella. Si un día dudas de cómo hacerlo, vuelve a lo simple. Nombrar colores, contar juntos, apagar pantallas. No hay magia. La haces tú cuando te quedas. Firmaba Isabel. No hubo lágrimas grandilocuentes, solo un silencio que se limpió. Esteban guardó la carta como quien guarda un mapa. Quiero corregir, dijo. No por culpa, por compromiso. Lucía asintió. Empiece por volver a casa ahora. Esa tarde, Esteban regresó con menos palabras y más actos. Se sentó en el suelo de la sala con Amalia a armar torres. A la hora de la cena, apagó el celular sin que nadie se lo pidiera. Cuando la niña le mostró otro dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, una cinta amarilla en el medio, él lo pegó en la nevera con un imán de mercado, como se pegan las cosas que importan. Renata miró la escena desde el marco de la puerta con el rictus crispado de quien entiende que el relato se le desarma. La noche terminó con una decisión que iba a incomodar. Esteban pidió a Renata que durmiera en el cuarto de visitas por unos días. No hubo gritos. Hubo un hielo muy claro. En el borde, Amalia, ya en pijama, le preguntó a su papá con seriedad nueva. ¿Te quedas? Esteban la abrazó. Me quedo. Y por primera vez, la palabra sonó como un acto y no como un consuelo. La mañana siguiente comenzó con una honestidad rara en esa casa. Esteban preparó café y habló sin rodeos. Renata, encontré mi tarjeta pegada al zócalo. También encontré un dibujo que escondiste. No voy a tolerar más trampas. Renata lo miró como se mira a un espejo que de pronto devuelve otra cara. ¿Me estás acusando de ladrona? De mentir. La palabra rebotó. Pura. Renata apeló a sus recursos de siempre. El agravio, la condescendencia, el relato del sacrificio. Todo lo que hago es por orden. Camila se me sube encima. Tú nunca estás. Alguien tiene que poner límites. Esteban no se defendió. No era él el acusado. Los límites no son castigos ni humillaciones. Son bordes que cuidan. A ella la cuidaste poco. El rictus se volvió máscara. ¿Y qué sabes tú? ¿Cuántas veces hice de madre sin serlo? ¿Cuántas noches me quedé despierta por su tos? ¿Cuántas citas médicas llevé? Lucía, que estaba sirviendo el desayuno, entendió que no era su lugar en ese cruce. Se movió en silencio.
Amalia, atenta a cada gesto, se pegó a la pierna de su papá. Renata la vio y soltó la frase que, más que prueba, fue radiografía. Si yo hubiera tenido un hijo, esto sería distinto. El silencio que siguió dejó expuesto lo que siempre había estado moviendo sus hilos. Una pérdida no elaborada, convertida en resentimiento. Esteban lo notó y no lo usó como absolución. Lamento tu dolor. No justifica el daño. Renata hizo lo que siempre había hecho cuando el mundo no cabía en sus manos. Apretar. Si traes de vuelta a esa mujer, me voy. Esteban no entró en la celada. No se trata de elegir entre ustedes. Se trata de elegir el trato que mi hija merece. A Lucía le pedí que regrese, con nuevas reglas. A ti te pido que te vayas, al menos por un tiempo. Esta casa necesita aire que no lastime. La decisión estaba tomada antes de pronunciarse. No hubo portazo dramático. Hubo una maleta hecha con prisa y una advertencia seca. Te vas a arrepentir. La sociedad no perdona a hombres solos con hijas especiales. Esteban no contestó. Cerró la puerta con un seguro que no sonó a revancha, sino a higiene. Con Renata fuera, la casa recuperó sonidos que había olvidado. Cucharitas contra tazas, un radio bajito en la cocina, la risa de Amalia al ver cómo su papá se equivocaba, aposta al atarse los cordones. Lucía volvió a su estación mínima. Ordenar lo que se desordena, mirar lo que pocos ven, sostener sin invadir. Esteban le pidió perdón otra vez, esta vez con hechos. Regularizó su contrato, subió el pago, organizó horarios que respetaran su vida. No compro conciencias, dijo. Corrijo injusticias. Esa noche, cuando Amalia ya dormía, Esteban sacó la carta de Isabel y la dejó sobre la mesa. Ella sabía mejor que yo, dijo. Me pidió cosas simples. Me pasé años haciendo cosas grandes para esconder que no sabía hacerlas simples. Lucía acomodó una taza a su lado. Las simples salvan. ¿Te pesa volver? Me pesa irme, pero volver sin mentiras no pesa. El domingo, Esteban llamó a su hermana, Caro, que vivía en Tunja, para pedirle algo que nunca pedía: ayuda. Quiero organizar la casa para que no dependa de una sola persona, dijo. Y quiero aprender yo. Carolina llegó con su risa de patio y un par de manos extras. Entre los tres, inventaron una rutina menos rígida y más clara. Tablero de imanes en la cocina, horarios flexibles con dibujos que Amalia pegaba con orgullo, un espacio de hora de la magia. Al atardecer, 15 minutos sin pantallas para nombrar colores, contar y respirar. El giro inesperado llegó después de esa primera semana de calma. Renata regresó con un abogado y un discurso de derechos. Fui madrastra 2 años. Quiero visitas. Habían preparado papeles, fotos, registros. Esteban no se escondió. Los recibió en la sala con una carpeta sencilla, las agendas de terapia, los dibujos que había guardado, una carta breve donde explicaba por qué su prioridad era la seguridad de su hija. No convirtió el conflicto en espectáculo. Les ofreció una sola condición. Cualquier conversación debía ser supervisada por una mediadora y construida desde el bienestar de la niña, no desde la vanidad de los adultos. Ante la mediadora, Renata habló del amor en pasado y del orden como necesidad. Esteban habló del presente, de la tarjeta bajo el zócalo y del dibujo. Lucía no habló. Cuando le preguntaron, dijo una frase que no admitía adjetivos. Yo no vine a ocupar el lugar de nadie. Vine a cuidar que una niña no sea lastimada. La psicóloga tomó nota, pidió otros encuentros, sugirió tiempo. Renata, sin aliados en la realidad, entendió de a poco que la puerta principal ya no era suya. Se fue sin pronunciar derrota, que a veces es la única forma de no volver. Esa noche, Esteban leyó a Amalia, por primera vez, la carta de su mamá. La niña no entendió todas las palabras, pero sí el tono. La magia la haces tú cuando te quedas, repitió con el acento de quien aprende una contraseña. ¿Te quedas? Me quedo. Entonces hay magia. Y lo creyó con la fe sencilla de los 7 años. La casa que había sido museo de horarios se convirtió en taller de vida. No perfecto, vivo. En el refrigerador, entre el dibujo de las 3 figuras y el horario de la escuela, Esteban pegó una nota de su puño.
Apagar el celular no es un acto heroico, es una llave. Nadie aplaudió. Todos respiraron un poco mejor. La estabilidad no llegó con una fanfarria, sino con pequeñas repeticiones. La hora de la magia, al atardecer, se volvió ritual. Lucía sacaba las cintas de colores, Amalia nombraba y contaba. Esteban inventaba torpezas a propósito para que la niña corrigiera. El triángulo funcionaba porque nadie pretendía ser lo que no era. Ella, cuidadora. Él, padre. La niña, niña. Ese equilibrio humilde tenía algo de hechizo. Sin promesas grandilocuentes, cambiaba la atmósfera. En el trabajo, Esteban empezó a decir no a viajes que antes decía sí, por inercia. Descubrió que el mundo no se caía si llegaba tarde a un correo. En casa, aprendió a peinar a Amalia. Al principio le quedaban colas chuecas que daban risa. Después, trenzas dignas de foto. Y a cocinar 2 platos que la niña bautizó con solemnidad. Arroz de papá. Y huevos chistosos. Lucía le enseñó a leer las señales. Cuando una rabieta era cansancio. Cuando era hambre. Cuando era un mírame. Que no sabía pronunciarse. Aprendió a llegar a tiempo a cosas que no dan prestigio afuera y sí sostienen adentro. Firmar una cartulina. Oír un cuento repetido. Mirar una tarea con paciencia. Hubo retrocesos. Un jueves, un ruido fuerte en la calle disparó en Amalia, un llanto que no cedía. Renata apareció en la puerta de la urbanización para dejar una bolsa con ropa que había olvidado. O para comprobar que la casa seguía sin ella. Amalia tembló. Lucía tomó la cinta amarilla, la puso en sus manos, y respiraron juntas. 4 tiempos para adentro, 4 para afuera. Esteban, al lado, hizo lo mismo. Aquí estamos. Fue suficiente. No siempre lo sería, pero ese día sí. La magia, pensó él sin ironías, era quedarse cuando todo el cuerpo pide huir. A los 2 meses, la escuela celebró el Día de la Familia. El auditorio estaba lleno de papás con celulares y maestras con paciencia. Cada niño presentaba algo. Amalia eligió un acto sencillo. Subió con su caja de cintas, llamó a su papá con la mano y le pidió que nombrara colores. Esteban, nervioso como orador primerizo, se equivocó a propósito en el tercero. El salón entero rió cuando ella, con solemnidad, lo corrigió. No es rojo, es amarillo. Luego tomó el micrófono apenas y dijo una frase que se volvió lema. La magia la hago yo cuando él se queda. Hubo aplausos de verdad, de esos que no son por ternura sino por reconocimiento. Después del acto, una maestra se acercó. Amalia cambió, dijo, como si anunciara un parte meteorológico. Está más segura. Levanta la mano. Se la ve feliz. Esteban sintió una mezcla de orgullo y humildad. No había fórmula, solo decisiones repetidas. Lucía, a su lado, recibió las felicitaciones con la discreción de siempre. Y ahí apareció el giro que nadie anticipó. Estoy pensando en estudiar, soltó de pronto. Pedagogía especial, en las noches. Me da miedo empezar grande, pero... Esteban sonrió con la honestidad de quien aprendió a apoyar sin apropiarse. Hagamos lo posible. Organizaron horarios, buscaron una universidad pública con nocturna, hablaron con Carmen para cubrir turnos. No hubo discursos de benefactoría. Hubo un calendario pegado en la nevera y una libreta nueva. Amalia, que todo lo convierte en juego, les hizo diplomas, dibujados. Para Lucía por aprender más, para papá por no viajar tanto. Los pegó con imanes de frutas. Cada vez que alguien dudaba, miraba la nevera y reía. La casa llevaba meses celebrando pequeñas graduaciones. Renata, entretanto, envió un último mensaje, con una mezcla de despecho y alivio. Me voy del país. Que les vaya bien. No hubo respuesta. Algunos finales son solo la extensión de un silencio necesario. Esteban guardó los papeles de la mediación en una carpeta rotulada «Pasado». A veces la memoria también se ordena. Una noche de domingo, cuando la ciudad sonaba a buses lejanos y perros de barrio, Lucía llegó más tarde que de costumbre. Estaba nerviosa como niña con cuaderno nuevo. Me aceptaron, dijo mostrando una carta de admisión. Esteban la abrazó como se abraza a un logro compartido.
Amalia aplaudió con su música propia y fue a buscar las cintas. «Hoy toca magia grande», anunció. Extendieron las tiras sobre la mesa. Lucía propuso un juego nuevo. Cada color. Un recuerdo. Amarillo. La primera vez que Amalia dijo su nombre completo. Rojo. La noche en que pegamos en la nevera la carta de mamá. Azul. El día en que Esteban apagó el teléfono por decisión y no por accidente. Verde. El dibujo debajo del florero, convertido ahora en leyenda doméstica. El juego, más que memoria, fue un inventario de gratitud. Al cerrar, Esteban sacó la carta de Isabel, ya gastada en las esquinas, y la leyó en voz baja. No como homenaje, sino como brújula. La magia no existe, la haces tú cuando te quedas. Miró a la niña que lo miraba. Miró a Lucía, que lo miraba con una mezcla de respeto y cariño que no pedía nombre. Entendió por fin que la palabra familia no es un estado civil, es un presente continuo. El final no trajo trompetas. Trajo una mesa con migas de pan, una mochila escolar lista junto a la puerta, un calendario con clases nocturnas y consultas de pediatría, un imán nuevo de nunca jamás, apagar la risa. Y trajo, sobre todo, una certeza que dejó de doler para empezar a sostener, que la magia, esa que no se vende en ninguna parte, aparece cada vez que alguien elige quedarse justo donde siempre le costó más estar. El último dibujo de Amalia, pegado a la pared del pasillo, no tenía aviones ni floreros. Eran 3 figuras sencillas tomadas de la mano, una cinta amarilla en medio y abajo, con letras grandes. Mi casa. No escribió perfecta, escribió mía. Y en ese adjetivo sin adorno cabía todo lo que habían aprendido. Que la felicidad no es una foto, es un trabajo de todos los días. Que el amor no cura mágicamente, pero organiza el caos. Y que, al final, la magia, esa que el título prometía sin trucos, la hicieron por fin, entre lágrimas y vida.